Hola traders, bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading, bienvenidos a todos. En esta ocasión, como es costumbre, habéis elegido vosotros entre las propuestas que dimos en la encuesta y habéis elegido que queréis aprender cómo realizar un backtesting para probar una estrategia con el 54% de los votos. Gana pues por mucho, así que este será el tema del vídeo de hoy. Si queréis que mande saludos a través del chat, los que estáis en directo podéis aprovechar ahora para escribir y os voy a saludar a todos. Mientras tanto, voy a explicar rápidamente lo que vamos a hacer porque es muy interesante lo del directo de hoy. Sé que no hay mucho tiempo, pero primero de todo voy a explicar cómo se realiza una estrategia. Vamos a inventarla de cero. Así que vamos a inventar desde cero una estrategia, un punto donde entrar, un punto donde poner TP, donde poner stop, en qué momento, todas las reglas y cómo se crea una estrategia realmente que tenga cierta lógica, ¿no? Que realmente pues tenga una probabilidad de que después de un backtest pueda salir como una estrategia ganadora, pero no lo sabremos hasta que se realice el backtest. Entonces lo vamos a backtestear en la plataforma Forex Tester, que es precisamente para simulación y backtest, y vamos a introducir los datos en un Excel, este Excel de aquí, donde podremos pues analizarlo todo y también os explicaré cómo funciona el tema del interés compuesto. Pero por lo tanto empezamos en desarrollar una estrategia partiendo de cero, inventándola, porque es la manera pues de crear una nueva estrategia. Una vez inventada se tiene que testear y es lo que vamos a hacer, y después analizar los datos en el Excel, que también lo vamos a hacer. Todo va a ser muy rápido, muy condensado, pero intentaré pues hacer lo mejor posible esta clase. Saludos a los que habéis empezado a escribir en el chat, los que no estáis en directo porque el vídeo queda colgado después en diferido, podéis comentar en los comentarios que yo siempre también contesto. Tenemos a Tony desde Andorra, bienvenido Tony, como cada sábado, un incondicional. También a Auris Abad, pues bienvenido a Auris. También tenemos a Freddy, que saluda desde Puerto Rico, y mantenimiento especializado Jaque, que dice Elizabeth aquí en vivo desde Panamá. O sea que el nombre es Elizabeth, no es el nombre que pone en su canal de YouTube. Pues bien, espero que os vayáis sumando a este directo. Se produce el almacenamiento en buffer, no sé por qué, pero bueno, vamos avanzando. Me dice que puede haber un poco de almacenamiento en buffer por tema de que la emisión... Bueno, vamos a avanzar. Entonces, importante, tenemos que diseñar una estrategia. Entonces, vamos a partir de algo lógico. El mercado se va moviendo pues en tendencias, pero una tendencia no es que el precio vaya de aquí hasta aquí cuando es al alza, haciendo una línea recta, sino que para ir desde este punto a ese otro lo hace así. Entonces, a priori podemos pensar, esto dificulta las cosas en cierta manera, pero también eso hace pensar lo siguiente: si yo pudiera entrar aquí y salir aquí arriba, pues sería capaz de captar movimientos que serán muchos más pips, que los pips es la distancia, ¿no? Serán muchos más pips la suma de todos estos recorridos que únicamente hacer este recorrido, ¿no? ¿Por qué? Porque se solapan. Entonces este trocito lo ganamos dos veces, este trocito dos veces. Entonces a priori esto parece muy lógico, pero claro, ¿cómo podemos saber que estamos en un extremo cuando estamos viviéndolo en vivo? ¿Cómo podemos saber que estamos aquí? Pues yo propondría lo siguiente: podemos medir el último movimiento y mirar a qué profundidad llega, y por ejemplo, a partir de que supera el 50% de este recorrido que ha hecho, ya podemos empezar a entrar. Esa sería una estrategia.
Entonces, si nos vamos al gráfico, a ver, tenemos más personas que saludan desde el chat, como Esteban, dice saludos profe, o Humberto, que saluda desde Venezuela, bienvenido Humberto, y también Iván, ¿cómo andas Dave? Saludos desde Rosario, Argentina, bienvenido Iván, y vamos a ver cómo esto que yo os he explicado, cuando estamos en una tendencia en el gráfico, se puede aplicar. Por ejemplo, este movimiento, si ponemos el Fibonacci, es la herramienta que vamos a utilizar en esta estrategia que estamos diseñando ahora mismo, pues poniendo este Fibonacci, vemos que llega al 50, pues a la que hay un cambio de color, ya podríamos entrar. Cuando pasa de vela contraria a la dirección que queremos entrar, es tendencia alcista, sería para entrar alcista siempre. Punto 1 de la estrategia que estamos inventando sería, vamos a favor de tendencia. Punto 2, entramos cuando supera el 50%, a partir de que supera el 50% y como mucho hasta el 100%. Si os fijáis, aquí marca 100, aquí 50, pues cuando ya pinche en toda esta zona es un retroceso suficiente para entrar. Punto 3, ¿cómo entramos? Cambio de color. Punto 4, TP stop loss, pues podemos hacer stop loss en extremo, por ejemplo, y el TP sería el quinto punto, una estrategia muy básica con pocos parámetros, por ejemplo a 2R, a 2 veces la distancia, ponemos 3R, pero eso se podría testear y mirar si es mejor 2, 3, 4, 2,5, 3,5, 5, 11, ahí. ¿Y qué es R? Pues 3 veces más lejos que el stop. Si el stop son en el extremo, por ejemplo hay 10 pips, ¿qué sería el TP? Pues serían 30 pips, 3 veces, ¿de acuerdo? O sea, es 3 veces esa distancia. Entonces, memorizamos estos parámetros importantes, no sé por qué, me estaba fallando esto, vale, ya lo tenemos. Y vamos a ver después qué hubiera sucedido en el siguiente movimiento. Bueno, vamos primero a plantearlo en una operación que ya ha sido. ¿Qué sería? Pues en este cambio de color, tomamos una entrada en este punto de aquí, aquí entramos, con un stop loss en este punto de aquí, al extremo, y a 3 veces esa distancia, que pues más o menos sería por aquí, el take profit, por aquí un poco más lejos, porque lo he hecho a ojo, tendríamos ya que hacerlo matemático y os voy a enseñar cómo hacerlo matemático. Esta primera operación hubiera salido ganadora y después ya pues el nuevo movimiento planteamos lo mismo y sería también lo mismo. La siguiente punto de entrada hubiera sido entrar aquí con un stop loss aquí y a 3 veces esa distancia, más o menos por aquí, el take profit. Es una estrategia diseñada, pero que tiene una lógica, porque realmente vamos a favor de tendencia, no entramos en máximos, sino que buscamos un retroceso. A partir de que ya supera el 100 ya consideraríamos que podría estar cambiando la tendencia y ya no entramos, por lo tanto es entre el 50 y el 100, pero no superando el 100. Y bueno, así sería. ¿Dónde estaríamos ahora? Pues estaríamos en este movimiento, trazaríamos el Fibonacci. Veis que del Fibonacci no necesitáis tantos niveles como tengo, solo necesitaríais que tuvierais el 50. Entonces, temas importantes a tener en cuenta. ¿Cómo estoy yo analizando y testeando? ¿Veis? Aquí puedo ir avanzando las velas. Aquí actualizaría el nuevo máximo y mira, me acaba de llegar al 50. ¿Cómo lo puedo hacer yo esto de ir avanzando y retrocediendo para hacer el backtest y tener una cuenta aquí? Pues lo podemos hacer gracias a la plataforma Forex Tester. Os la dejo en el chat, también la tendréis en pantalla y en la descripción. Aquí la podéis tener el software en versión demo, donde hay un solo mes de data para probar, y si ya queréis pues tener
20 años de data en el pasado para realmente hacer backtest robustos, pues lo podéis adquirir por un precio inferior al oficial, tanto la compra como si queréis actualizar al 5 porque tuvierais una versión anterior. Tanto una cosa como la otra está por debajo del precio oficial especial para los alumnos de Código Trading. Y este es el software que estamos usando. Vamos a ver si nos dará entrada. Mira, pues sí, ahí nos da una entrada justo como las anteriores, en la zona del 50, y vamos a tomarla porque claro, hemos entrado pues con el cambio de año, ¿no? Aquí por eso ahí está este fallo de data, porque es justo cuando el mercado está cerrado, y aquí ya empieza el día 1 de enero y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Porcentaje de riesgo por operación sería un parámetro que no hemos puesto, pero yo utilizaría, pues podemos probar al 2% y es una compra. En lugar de ir a un notaje fijo, estamos en libra dólar, 2% es una compra. ¿En qué punto ponemos el stop loss? En el extremo, que son 26 pips. Pues aquí tendríamos que multiplicar 26 por 3, que son 78. A 78 pips, aquí puedo escribir 78, pulsando aquí se coloca el TP. Tenemos el objetivo de beneficio. Muy bien, tenemos la entrada. Ahora tocaría apuntarla en el Excel, ¿no? Porque estamos para después analizar. Entonces, este es un Excel de backtesting. A ver, que me voy a mover un poco para no taparlo con la cámara. De acuerdo. Y todavía falta un poco más. Aquí tenemos. Este es un Excel de backtest. La primera línea ya viene hecha. Si os fijáis, solo tenemos que anotar en los campos gris clarito, que serían este color de gris de aquí. Parece que se tenga que anotar mucho, pero no. Y primero de todo capital. Tenemos 10.000 de balance. Pues anotamos 10.000. 10.000 de balance. Vamos a ver quién había saludado más. Aquí tenemos a Jasiel, que dice desde Perú, Lima, saludos. Pues saludos a todos los que estáis desde Perú. También Jesús, esta semana conocí tu canal, quedé fascinado con todo el contenido que estás brindando gratuitamente. Hace años era un fiel seguidor de tendencias y luego invertí en ti y ahora gracias a ti me vuelvo las ganas de continuar este camino. Muchísimas gracias por la labor que haces. Me alegro mucho, Jesús, pues que te gusten mis contenidos y te haya vuelto la motivación por el trading. Realmente estas cosas son las que uno le llenan para seguir creando contenidos de valor para todos y de forma gratuita. Bien, vamos a rellenar el Excel. Os he dicho que primero comienza aquí, ¿veis? Capital, y ahora vamos a rellenar la primera operación. Perdón, os he dicho lo del gris y era justamente al revés. Aquí arriba lo vemos. Las columnas con encabezado granate son las que se rellenan. Las de gris se llenan solas. Por lo tanto, lo primero es decir, vale, ¿qué día estamos? 4 del 1 del 21. Pues aquí elegimos la fecha, que es 4 del 1 del 21. Y el 21. Y me dice que es lunes. ¿Es libra dólar? Sí, si fuera otro par lo cambiáramos. Pero es libra dólar. ¿Es alcista? Sí. La primera línea viene escrita en el Excel y es importante que no la borréis, sino que la reescribáis. Entonces, riesgo 1% por operación o 2% en este caso, y aquí ya vendría lo que es el beneficio pérdida que ha habido. Vamos a ver, las gris contienen fórmulas, las granates son desplegables y las negras, o sea, granate y negra es lo que se rellena. De momento solo tenemos que rellenar estos 4 campos, que es el riesgo, si es alcista, el día, ya se nos llena aquí, que es la operación 1, que es el lunes, todo esto se llena solo. Ahora nos faltaría aquí decir cuánto se gana o se pierde, apuntando el resultado, y ya tendríamos pues que se nos hacen los gráficos gracias a eso.
Vamos allá. Vamos a ir avanzando y vemos si acaba pues en TP, mira, pues sí, o en pérdida, acabado en TP, y apuntamos. ¿Qué apuntamos? Pues si no vemos ya la operación porque finalizó, nos vamos aquí abajo a historial. Vemos operación 1, que ¿cuánto se ha ganado? Pues el beneficio han sido 608,40. Si vuestra cuenta es de otro tamaño y habríais puesto aquí pues 1000, por ejemplo, y aquí 60. Pero en este caso 608,40. Tengo que poner un punto, no una coma. Verdad que en el Excel funciona estilo americano. Y información, todo esto gris clarito se llena solo. Me dice el balance, el máximo, el drawdown, que de momento es 0 porque no hemos perdido nada. Y aquí le digo pues que es un TP completo. Si tengo que anotar cosas de psicología, de impresiones, pero bueno, de momento no anoto nada. Anotaciones, vale. Y así tendríamos que ir avanzando. Entonces me diréis seguramente, muy bien, pero este Excel, ¿cómo lo puedo tener? Pues bueno, este Excel no está en la formación gratuita, sino que está en las formaciones, la suscripción Pro, ¿no? Que es esta suscripción mensual, o coger 3 meses de golpe o 6, que tenéis aulas virtuales conmigo, por lo tanto hay mentoría en vivo, canal de Telegram, grupo de dudas de Telegram con todos los alumnos, zona alumnos con material de formación exclusivo, vídeos y lecciones, herramientas de backtesting. Y bien, si estáis viendo el vídeo antes del día 30 de noviembre, pues podéis aprovechar que todo lo de la web está con un 30% de descuento por el Black Friday. Si estáis ya fuera de ese plazo, pues sí que los precios son los que veis aquí. Eso es la suscripción, que las herramientas de backtest precisamente son este Excel justo junto con otro de más simple. Este es el más completo. Después, pues a ver que os lo dejo, lo que es la suscripción, el link tanto en el chat como en pantalla también. Aquí está todo, ¿veis? Herramientas de backtest exclusivas de trading cuantitativo diseñadas para backtestear, que es lo que os he dicho, que aquí hay para analizar muchísimo. Voy a hacer una pincelada de todo, pero ya os he dicho que realmente el directo pues no da para mucho más. Y bueno, vamos a ir avanzando, pero antes de seguir con la siguiente operación, ya hemos creado una estrategia, hemos visto cómo rellenar el Excel de backtest. Ahora faltaría seguir haciendo más operaciones y después analizar en el Excel, que no podremos hacer muchas, pero bueno, vamos a analizar lo que hagamos hecho. Pero antes voy a ver un poquito qué decís por el chat. Dice José que muy interesante, genial el contenido para los que estamos aprendiendo sobre este mundo. Saludos desde Costa Rica, bienvenido José y saludos. También tenemos a Edin que saluda desde El Salvador, pues saludos a El Salvador. Y Jesús dice, David, una consulta, ¿sabes de algún lugar donde aprender a programar nuestra estrategia? A ver, el tema de la programación, o sea, hacer un algoritmo y que la estrategia vaya totalmente sola, aquí hay dos puntos. Uno es que o se sabe programar en general, o sabes programar, o le pides a un programador profesional, porque programar tiene mucha tela, es complicado, pues que te lo programe a cambio del dinero que te presupueste para programar eso. Entonces, la opción más rápida es pues buscar un programador, un buen programador, que te programe la estrategia en automático para que funcione como un algoritmo. La opción 2 sería aprender. Yo, sinceramente, no es mi especialidad y no sé qué os podría recomendar. Lo puedo investigar y daros alguna referencia de alguna academia que enseñe a programar con lo que es el lenguaje de MetaTrader, por ejemplo. De todos modos, en YouTube hay mucho contenido sobre cómo programar. No sé si para una estrategia simple, de forma autodidacta, viendo vídeos gratuitos en YouTube, es suficiente o no, pero bueno, al final en Internet hay mucho material. Dice SR Fox que estoy apuntado al curso de estrategia T, pero no sale el PDF que mencionas en uno de los vídeos. ¿Podrías subirlo, por favor? Sí, este PDF es nuevo y la semana que viene va a estar en la web. Está ya pasado
a los que llevan pues la gestión de la web, y durante la próxima semana quedará colgado para todos los alumnos, no solo los Pro, sino también los Élite y los VIP. Entonces las formaciones más completas, que es la Élite y la VIP, está aquí a cursos online, también tienen el PDF, curso Élite y curso VIP. El curso Élite, hoy hago un poco de énfasis en todo lo que hay en la academia, o casi todo, por el hecho pues que está todo muy promocionado, es el momento que hay el descuento más grande del año, porque en el caso de la suscripción se os regala un mes, pero en el caso del Élite, que normalmente son 3 meses, pues se os regalan 2, y en el caso del VIP, que hay 6 meses de aula, se os regalan 3 meses. O sea, son 6 más 3 gratis. Aquí 3 más 2 gratis. Y el precio no es este, sino que tiene un 30%. Ya os digo, un descuento como el que hay ahora, estos días de Black Friday, no lo vais a encontrar en otro momento. Por eso pues os explico más de lo habitual, porque normalmente no entro a detallaros qué hay en la academia, pero hoy sí. Entonces la formación Élite tiene 3 meses de clases, además del canal y grupo de Telegram. Estás dentro de la suscripción Pro, o sea, todo lo que lleva el Pro también lo lleva el Élite. La estrategia de trading código T, que pues es la estrategia explicada profundamente con 14 vídeos. Curso trading cuantitativo, también un curso exclusivo de trading cuantitativo. Y las herramientas, aquí es donde estará. El Élite además tiene tutoría, tenéis pues tutoría durante los 3 meses conmigo. Después ya está también lo que es la VIP. ¿Qué diferencia hay en la VIP? Pues la VIP son 6 meses de grupales, 2 días a la semana, pero además hay clases privadas también durante 6 meses. Es lo más personalizado, mentoría personal mía, totalmente personalizada. Y ahora, pues aparte de los 6 meses, se os regalan 3 meses, y este precio no es porque hay un 30%. Entonces, en el link, bueno, os paso ahora el link del VIP, que solo os he pasado el de la suscripción. Y bueno, desde la web ya veis que yendo a curso online podéis ver el Élite, el VIP, lo que os interese. Después lo que es el trading cuantitativo o la estrategia código T se vende individualmente. Esos son cursos empaquetados, sin aulas virtuales. Y bueno, dicho todo eso, dice Carlos que cree que hay algoritmos automatizados en Pro Real Time. Sí, pero eso son estrategias ya automatizadas. Yo creo que lo que comenta Jesús, donde puede aprender a programar la estrategia. Como hoy hemos empezado creando una estrategia propia, pues es como se puede hacer una de igual. Vale, vamos a ver qué tal sigue esto. Ya una vez hemos tenido una entrada, pues podemos apuntar en el plan operativo si tomamos más entradas o no. Yo descartaría ya en este retroceso, pues ya hemos entrado, y ahora pues ya no volver a tomar entradas. Y mientras no nos llegue al 100, la tendencia consideramos que continúa. Vale, ya tenemos un nuevo movimiento al que podemos anclar el Fibonacci. Y vamos a ver si sigue subiendo, pues tenemos que actualizar el Fibo, porque como mínimo tiene que llegar al 50. Si no llega al 50, entrar aquí arriba es muy extendido, y por la estrategia que acabamos de crear no es un punto. Ahora ya tocó el 50, por lo tanto si cambia de color, mira, ahí cambió, ya tenemos entrada. Vamos a por ella, entrada a mercado. Yo he hecho un acceso directo de teclado, si no es aquí, colocar nueva orden, 2%, stop loss en extremo son 12 pips, y lo mismo, tenéis que hacer 12 por 3, que son 36, y colocar la orden 3 veces más lejos que el stop, de tal manera que en caso de pérdida se pierde a 100, en caso de ganar se gana 300. Vamos a ver, mira, ahí salimos en una pérdida. Si justo ahora nos da reentrada es diferente de aquí, que ya estaba muy lejos. Si justo ahora en esta zona nos da otra, pues yo añadiría al plan que se podría tomar. Pues ahí nos la dio dentro del mismo retroceso, y por lo tanto la podemos tomar, pero eso cada cual diseña su plan a su gusto. Y después, muy importante, diseñar un plan no significa que funcione. 42 es 3 veces 12. Diseñar un plan puede funcionar o no. Vale, me olvidé de apuntar en el Excel. Tenemos un stop loss que se ha perdido pues 212,20. Al ir al 2% es 200 la pérdida, más el spread, pues ahí tenéis 212,20. Fecha
La fecha del stop loss es el día 15 ya, pues a 15 del 1 del 21, y bueno, nos dice que se puede anotar la fecha de otra manera, pero un objeto porque no está disponible en este equipo. Bueno, hay una incompatibilidad con el Excel, lo vamos a mirar antes de colgar en la web que esto quede resuelto. Y tenemos libra dólar, no se nos está llenando esto solo porque hay un problema con la fecha. Estamos otra vez alcistas, si no pondríamos bajistas, y esto, como vamos a operar al 2%, perdón, lo que podemos hacer es ir copiando el 2%. Vale, resultado, pues se pierden 211,20, a ver, 211,20 exacto. Pues en ese caso es menos 211,20 y la coma es un punto porque estamos en formato americano en el Excel y ya se nos llena todo eso. Ya tenemos el drawdown más grande hasta el momento, que es del 1,99, y aquí anotamos pues que esto es un stop loss completo, el resultado de la operación. De acuerdo, ya tenemos otra. Por lo tanto, podemos anotar los datos de esta nueva operación, que es a día 18 del 1, pues 18, el tema este con mi versión de Excel no va, 18 del 1 del 21, y tranquilos que se corregirá. Libra dólar también, el tema libra dólar, pues se podría... Si todo el rato estamos en el mismo par, se puede ir alargando. Vuelve a ser alcista, no sabemos el resultado. Vamos a poner play. Mira, pues en una sola vela ya dio el TP. Y en el historial nos dice que se gana 604,80. Pues se ha ganado 604,80. De momento tenemos 3 operaciones. Va ganándose, pero no sabemos si la estrategia es rentable. Porque cuando creáis una estrategia vuestra, se tiene que testear por miles de eventos, pues para realmente saber si la estrategia va o no correctamente. Así que muy importante tener eso en cuenta. Pues aquí estamos, voy a hacer un poco de caso al chat, me refresco un poco. SR Fox dice si resubiré este directo en el canal. Así es, el vídeo automáticamente termina, queda colgado íntegro en el canal, no hay cortes, todo entero. Y Tony, que preguntaba si es H4, y SR Fox le dijo que sí, pues sí, es temporalidad de H4. Pues muy bien, vamos a seguir avanzando. Aquí ya hemos hecho entrada y reentrada. Si aquí nos hubiera saltado el stop, por aquí todavía habríamos entrado, pero ya cuando va haciendo nueva estructura fuera y no es el mismo movimiento, ya lo descartamos. Mira, ya tenemos un nuevo movimiento al que anclar el Fibonacci. Y vamos a ver, de momento no llega al 50, por lo tanto no hemos podido entrar en este primer cambio de color, pero lo que podemos hacer pues es actualizar y lógicamente si pillamos este nuevo movimiento pues tendríamos entrada aquí. Aquí viene esos puntos de vale, que esto es suficiente o no. Ya sé que por muy cuantitativos que se quiera hacer la estrategia con análisis técnico, a veces hay estos puntos de decir, vale, esto es suficiente o no lo es. Y para mí es muy micro, el movimiento pues parecidos a los anteriores son estos de aquí, ¿no? Es como que teníamos este, que tiene este retroceso, este, que tiene este retroceso, todo esto es uno con este retroceso, bueno, en realidad hasta aquí. Después este con este retroceso, ahora esto entero, no, esto es micro y el retroceso no es suficiente por ahora porque nos hemos marcado ese plan. Si alguien dice, no, yo a partir del 40 entro, pues puede ir a las opciones del Fibonacci y el 50 lo cambia por un 40 y entonces, pues, uy, lo cancelé. Bueno, mejor, porque saldría la línea un poco más arriba y sí que le daría para entrar. Yo no entro en ese punto, necesito un retroceso pues más profundo. Ahora sí, en este punto ya puedo entrar.
Importante, esto es un cambio de color, pero me podéis decir ya, y esto es una vela martillo, que es como el gatillo más habitual. ¿Dónde entrar? ¿Aquí o aquí? Pues eso se tendría que definir. Y entonces a veces el plan se va montando. Es como primero hemos hecho 5 puntos clave y ahora a definir. Y es muy importante apuntar en un, no en un, puede ser un Excel, un Word o a papel y boli, pero anotar y decir, vale, vamos a hacer una cosa. Todos los anteriores eran cambio de color, ¿no? Porque eran cambios de color, pero si en lugar de un cambio de color me hace un martillo, que es una vela que tiene todo el cuerpo arriba para entrar al alza, o una vela que tiene todo el cuerpo abajo para entrar a la baja, también es válido. En este caso, como todo el cuerpo está arriba, pues la tomaríamos. Y vamos allá. Vale, aquí tendríamos el stop a 31 y pues 3 veces 31 es 93, a 93 el TP que va aquí arriba y compramos. Vale, ya podemos anotar que esto es día en posiciones abiertas, es día 26 del 1, tanto esto nos da problemas, el tema de la fecha, 26 del 1 del 21, antes no me había dado, no sé por qué ahora me da problemas y ya falta saber el resultado. Vamos a darle el play, mira, pues acabamos ganando, ¿cuánto? 669,60. A ver, que me lié. Aquí. 669,60. Ahora me podéis decir, ¿cómo es que cada vez ahora, que aquí porque hubo una pérdida, ¿no? De esta operación, de este TP a este TP bajó, ¿no? Pero, aquí me dejé el euro. ¿Cómo es que de esta operación a esta se gana menos? Porque hubo una pérdida, ¿no? Se redujo. Pero, ¿y de esta a esta? ¿Por qué se va ganando más? Eso es el interés compuesto. Vamos ya a ponernos en el punto de analizar el Excel, porque uno de los temas muy interesantes es la pestañita interés compuesto. Primero veremos las otras pestañas, pero la de interés compuesto es realmente muy interesante. Entonces, vamos primero al tema del interés compuesto, para entender eso, y después ya analizaremos aquí todos los datos que nos va sacando, lógicamente, como es un backtest muy iniciado, está aún pues muy verde, ¿no? Esta gráfica de beneficio, pues ha habido muy pocas operaciones, sino aquí pues veríais como esto te va dando un gráfico y también el drawdown, ¿no? El momento de pérdida, y se conjugan los dos gráficos. Aquí no se ha rellenado mucho, pero si vosotros tenéis el Excel y podéis ir avanzando, pues lo veréis. Vale, tema importante, aquí es para probar cómo funciona el interés compuesto. Tenemos que decir pues que una vez hayamos probado la estrategia, imaginémonos que detectamos que se gana una rentabilidad del 2% mensual. Un 2% mensual sería un 24 anual. Es un rendimiento realista, no es una cosa desproporcionada. Imaginemos que podemos iniciar pues con una cuenta de 1000 euros, pero que podemos ahorrar cada mes 100 euros para sumar a esa cuenta. Con eso aún le damos más fuerza al interés compuesto. Lógicamente, 1000 euros, pues pasados a interés simple, que sería este de aquí, al cabo de un año son 1240. En cambio, si hacemos interés compuesto se nota poco porque es 1265, pero si nos vamos a los 5 años, vemos que con interés simple, que sería siempre operar pues un riesgo de 200 euros con independencia del tamaño de la cuenta, en cambio aquí nos vamos actualizando, que es el 2% de la cuenta. Por lo tanto, ese 2% pueden ser, pues no, perdón, con cuentas de este tamaño, si fueran 1000 pues serían 10 euros, pues en este caso, como vamos actualizando, y cuando la cuenta en lugar de 1000 tiene 1500, en lugar de hacer 10 de riesgo hacemos 15, es como que cada vez podemos arriesgar más con la cuenta más grande, pero con realmente el mismo riesgo por balance total de cuenta. Si ya vamos a los 10 años, vemos que todavía se nota más. Los 3400 serían si siempre arriesgamos lo mismo, pero con interés compuesto es 3 veces más.
y a los 15 años, pues aquí solo habríamos pasado de 1000 a 4600 y aquí estamos en 35.000. Eso lo podemos ver en esta gráfica, que vemos las tres columnas, ¿no? ¿Qué pasaría con verde si solo ganamos en la bolsa y ya está? Como la cuenta sube muy poco, a los 15 años pues está entre 4 y 6.000, unos 5.000. Con las aportaciones a interés simple llegamos a lo que os decía, los 34.000, eso eran las aportaciones, pero el interés compuesto a los 15 años nos está dando que una cuenta de 1000 con aportaciones de 100 cada mes, con un rendimiento del 2% de media mensual, estamos en 210.000 euros. Por lo tanto, en este gráfico veis claramente cómo solo tener una cuenta de 1000 ganando un 2% mensual no nos enriquece mucho. Aportando cada mes 100, pues sí, ya la cosa va creciendo, y si además es interés compuesto, ya... perdón, el último es la aportación mensual, aquí tenéis los datos. Interés simple es el verde, con interés compuesto es el amarillo, interés más aportación mensual ya, pues la expansión, porque al final lo que es el interés compuesto, en lugar de crear un gráfico de beneficio así, lo crea así, exponencial se llama esto, que es que cada vez coge más velocidad. Pues esta exponencialidad con el interés compuesto ya es muy interesante, ¿no? Porque entre el simple y el compuesto, pues de ganar unos 4 o 5.000 a ganar unos 32.000 cambia, pero ya con aportaciones se multiplica mucho más el interés compuesto. Aquí podéis jugar con lo que queráis. Imaginemos que dices, no, es que tengo una estrategia más agresiva que gana un 3% y yo lo que puedo aportar es 250 y podré empezar con 5.000. Pues lo mismo, veréis que en 15 años, con un 3% de rendimiento mensual, aportación de 250 cada mes y este capital inicial, al final de todo, pues no lo puedo ver en el gráfico, pero aquí abajo sí que podemos verlo. Al final de todo, con interés simple tenemos 32.000 de beneficio con una cuenta de 5.000, porque estamos ganando solo el 3% mensual, pero no hay ningún interés que haga que al ser más grande la cuenta operemos con más, siempre operamos con lo mismo. Por lo tanto, este 3% ya no es mensual exactamente, sino que es como que cada vez lo sacamos, ¿no? Ganamos un 3 y quitáramos el dinero y siempre arriesgáramos el 3. Aquí ya ganamos 1.000.000 si aplicamos el interés compuesto con una cuenta de este tamaño a los 15 años. Pero si operamos pues con aportaciones, ya estamos en 2.700.000 de beneficio y no estamos hablando de grandes fortunas. Estamos hablando que, visto desde Europa, tener una cuenta de 5.000 y ser capaz de ahorrar 250 cada mes y ganar un 3% no es nada exagerado o desproporcionado, es realista. Y eso, pues en solo 10 años ya tienes 500.000 y en 15 años ya tienes 2 millones. Tema importante, el interés compuesto, que nos hace entender, aunque tengamos muy pocos datos, por qué un poco ya tiene la tendencia de que ahora el beneficio ya es un poco superior al anterior. Aquí no os fijéis en la primera porque hubo una pérdida, pero eso se nota muy poco operación a operación, pero sí que cuando se tienen muchos años ya se nota mucho más. Saludos a Darío de Ecuador, que manda saludos. Tengo una duda en cuanto a pares a operar, dice Luis. ¿Aproximadamente cuántas operaciones haces al año y qué porcentaje de ganancia anuales sacas? Saludos. A ver, eso dependerá de cada estrategia. Si yo te respondo sobre mi estrategia de trampas, en cada par hago unas 45 de media anual, pero no solo, por ejemplo, operando euro-libra-dólar, pero si a libra-dólar se le suma euro-dólar, ya estamos casi en 100 en un año. Si además le sumamos dólar-yen, bueno, los pares que tenemos aquí, estos 6 que yo opero, pues ya podéis calcular que los 45 operaciones de media por 6 ya son 270 al año, operando en H4. Si estuviéramos en otra temporalidad, daría otro número. Y eso sucede también con el rendimiento de beneficio anual. O sea, si un par puede estar en torno a que nos dé
un 5% de media anual, eso sería una estadística habitual, pero ya os digo, no todos los pares dan lo mismo, uno puede dar un 7, otro un 3, otro un 5, al final la suma de todos ellos pues aproximadamente puede dar una media del 5 y lógicamente 5 si multiplicamos por los 6 pares es en torno a un 30, si operas 4 pares pues un 20 anual. Pero ya os digo, es que eso sería solo una estrategia muy concreta, solo en la temporalidad de H4 y en estos pares. A la que es otra estrategia, es otra temporalidad, todo va cambiando. Ahora estamos creando, pues en esta ocasión, una estrategia nueva. Entonces, si queréis ver cómo funciona el interés compuesto en una cuenta demo, pero ya no de Forex Tester, sino de MetaTrader para operar en real, bueno, en tiempo real, no en cuenta real, sino en cuenta demo, pues os voy a dejar para que os podáis bajar una cuenta de MetaTrader. Aquí os dejo el link tanto en el chat como en la descripción, como en pantalla cuando el vídeo ya esté colgado, que se cuelga justo al acabar. Y aquí podéis ver un vídeo tutorial donde yo la voy creando con vosotros y desde este botón crear la cuenta demo. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una demo con fines formativos y sin ningún riesgo. Entonces, ¿para qué crear la demo? Pues para hacer vuestras pruebas, aunque si queréis crear una estrategia o coger una de mía, porque ya os he enseñado que en las formaciones de Código Trading yo os enseño una estrategia mía que es la que más me funciona. O sea, no es que enseñe mi peor estrategia, sino al revés, mi estrategia favorita, la que mejor rendimiento siempre me ha dado, yo la enseño y la podéis aprender. Pero si quisierais crear una, pues tenéis la opción de que hoy he dado una pincelada, porque ya aquí, si ahora entramos en todas las estadísticas, pero bueno, resumiendo, nos dice que hay el 66% han sido TPs completos, que de stops ha habido un 33, como no ha habido nada más de momento ya está, esto suma 100, aquí 3 operaciones ganadoras, una perdedora, en total 4 operaciones, un beneficio bruto de 1882, pérdida bruta de 211, probabilidad hasta el momento de ganar 75% y de perder 25%, un factor de rentabilidad de 8,91, eso no es relevante nada porque llevamos 3 operaciones, Capital inicial, fecha inicial, total de días transcurridos, beneficio del periodo, rentabilidad del periodo. Entonces aquí os va dando, si tuvierais varias operaciones en varios pares, aquí os hace pues cada par y pues aquí tenéis mensualmente, cada mes a mes, cómo ha ido el rendimiento, los gráficos que os he comentado, aquí cuántos han sido TP, cuántas stops, si ha habido... Si tenéis break-even en la estrategia, no hemos definido si hay o no break-even y pues muchos más datos para analizar, pero necesitaríamos mucha más data, Bueno, aparte de lo del interés compuesto, aquí tenéis muchos recursos, webs de calendario económico, calculadora de Fibonacci, etcétera, etcétera, y finalmente las instrucciones de uso de este Excel. Entonces, hoy pues no da para mucho más, espero que ha tenido que ser todo muy compactado, me gustaría pues definir un día para solo backtestear o solo crear una estrategia, ¿no? Podríamos dedicar un directo entero a crear una estrategia, otro directo entero a rellenar el Excel para backtestear y analizarlo. Realmente en un directo hoy he querido hacer como una pincelada completa y pues no da para mucho más. Pero bueno, si os ha gustado este vídeo, os agradecería mucho si le dais a me gusta y si comentáis en los comentarios cualquier propuesta, cualquier cosa sobre lo que hemos visto. Además, si os gustan mis contenidos, me gustaría invitaros a que os suscribierais al canal y le dierais a la campanita, porque así YouTube os va a avisar de todos los vídeos que voy colgando. Y también visitar la página web códigotrading.com, donde tenéis todas las formaciones de trading, donde puedo ser vuestro mentor. Muy bien, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.